Buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Luis Chicoma, soy director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen en este panel muy interesante donde vamos a aprender mucho sobre el combate a la corrupción a nivel internacional. Todos sabemos que para combatir la corrupción no hay una receta única, no hay una bala de plata. Lo que sí es claro es que cualquier recomendación debe incluir la experiencia internacional sobre qué ha funcionado, qué ha fracasado y en qué contextos esto ha ocurrido. Por eso hoy traemos a cuatro especialistas que tienen una visión comparada muy amplia sobre este tema, que les voy a dar la bienvenida y después los voy a presentar a más detalle. Nos acompaña Roberto de Michel, secretario de Fondo de Transparencia del BID, Gustavo Fajardo, economista del Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, Salomé Flores, oficial nacional de programas de la UNOC, y Jacobo García, especialista en políticas de medios posibles y los avances tecnológicos. Los gobiernos, nosotros desde la sociedad civil, los periodistas, los activistas y otros stakeholders importantes que buscamos ser un contrapeso contra la corrupción, a veces no avanzamos tan rápido como los corruptos. No contamos con tantos recursos, aunque sí con mucha dedicación, pero no con tantos recursos que ellos sí tienen. En este sentido, nuestra mejor arma para aprovechar de manera eficiente nuestros recursos es aprender nuestro país. Es igual de importante mirar hacia afuera, conocer los avances e innovaciones desarrollados en otros países para hacer frente a este mal. A todos, que es qué le hace falta a México para impulsar un combate a la corrupción efectivo y principalmente qué buenas prácticas internacionales podrían implementarse en el país. Y voy a empezar con Gustavo Fajardo, que como mencioné es de la CAF, él es economista de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de la CAF, recientemente coordinó y participó en el reporte Integridad en las Políticas Públicas, claves para prevenir la corrupción. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ti, José Luis, y muchas gracias a todo el equipo de la organización, a todo el equipo de ETOS que han estado empujando para poder consolidar este encuentro en este año además tan difícil. Nada, mira, para contestar a tu pregunta, primero coincidir en señalar que bueno, lamentablemente quizás lo que sabemos respecto a políticas concretas que funcionan para prevenir, digamos, para disminuir los niveles de corrupción es limitado principalmente porque no suele haber como los datos o las condiciones para hacer estudios como metodológicamente rigurosos, y eso lo que hace es que no tenemos quizás un mapa claro, ¿no? Como para solucionar el problema con mayúsculas, como dices, pero sí tenemos evidencia de buenas prácticas, de políticas que al menos en el margen nos ayudan a disminuir la incidencia de algunos tipos de irregularidades, ¿no? Al final sabemos que la corrupción toma muchas manifestaciones. Eh, y muchas veces estas buenas prácticas no son tampoco nada muy innovador, son cosas que siempre de alguna manera hemos por lo menos intuido, ¿no? Y sin embargo sobre las que hay que insistir. Eh, por tanto, continúo, digamos, te doy quizás algunos de esos puntos donde creo que es importante precisamente insistir y tratar de avanzar. El primero tiene que ver con definitivamente apostar por la importancia que tienen las instituciones de control administrativo y judicial en los países encargadas de auditar y de sancionar irregularidades. Es sumamente importante invertir en un buen sistema de auditorías a las cuentas y a las acciones de los órganos de gobierno, que además, y algo que es fundamental, sistemas que se comuniquen bien con las correspondientes instancias de sanción. El caso quizás más estudiado de la literatura en esta dimensión es el del sistema de auditorías municipales de la CGU en Brasil, que tiene un diseño, además, unas características de su diseño que al parecer lo hacen, de acuerdo a la evidencia que hay, más efectivo que otros programas similares, no solo en el corto plazo, sino incluso en el largo plazo, en conseguir, digamos, disminuir los niveles de corrupción. Y este es un punto, además, creo que muy importante para México, porque aunque no vivo allí, la impresión que tengo es que hay una
creciente sensación de impunidad, producto de que quizás ha habido un avance relativamente mayor en dimensiones de transparencia y de difusión de información y comparativamente menor en lo que tiene que ver con la administración de sanciones. Otro punto importante que es necesario, creo, subrayar es el de desarrollo de capacidades y sobre todo capacidades a nivel local, y aquí en particular hablo de los sistemas de reclutamiento, de evaluación, de control de los funcionarios públicos, que son importantes porque, bueno, la manera en que entran los funcionarios pues, la función pública determina tanto la independencia con que hacen sus trabajos como el tipo de personas que se motivan y el tipo de funcionario que tenemos. Y suele haber en todos nuestros países una gran diferencia entre lo que ocurre a nivel central y a niveles subnacionales, y esto es especialmente importante para países grandes y muy descentralizados, ¿no? Aunque aquí no haya una teoría integrada de cómo atraer al mejor tipo de, digamos, funcionarios, a los más capaces y a los más motivados, sí hay un creciente número de experimentos, incluso algunas experiencias en México que se han recogido en la literatura, que nos dan lecciones sobre cómo reclutar precisamente funcionarios muy motivados, usando incentivos no solo monetarios, no solo a través de la remuneración, sino también apelando al valor intrínseco del trabajo en el sector público y al sentido de misión que puede haber allí. Un tercer punto muy importante es el de atacar la compra de votos y el clientelismo en un sentido más amplio. México es, de acuerdo a datos de la World Value Survey, es creo que el país en América Latina donde el porcentaje más alto de personas responden que la compra de votos es un fenómeno frecuente. O sea, por lo menos la percepción es muy, muy elevada, ¿no? Y allí, bueno, básicamente lo que la literatura nos muestra es que quizás la principal manera de atacar esto tiene que ver con reducir las capacidades de los funcionarios de hacer políticas transaccionales, es decir, ir tallándole esos espacios de discrecionalidad en los que pueden los funcionarios decidir dar acceso a beneficios o a programas sociales de manera personal hacia miembros de la población, porque esa es la discrecionalidad que permite precisamente provocar intercambios de favores. Con eso creo que por ahora te dejo, ojalá luego tengamos oportunidad de seguir la discusión, pero les dejo la palabra a los compañeros para que me apoyen. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Temas súper interesantes y súper relevantes de los cuales a veces no se habla tanto. El desarrollo de capacidades a nivel local, si a nivel federal hay pendiente un servicio profesional de carrera que se tiene que impulsar, a nivel local la situación es más grave todavía y justo ahí se tiene que incidir muchísimo. Tenemos muchos aliados en organizaciones de la sociedad civil que pueden incluir esto en sus agendas, en control, en evaluación, en reclutamiento, en capacidades del aparato público en general y también muy importante un mal endémico en México y en gran parte de América Latina, el clientelismo electoral. Muchísimas gracias. Desde mayo del 2015, Jacobo es especialista senior en políticas de integridad y compras públicas en la OCDE. Anteriormente fue especialista de la División de Política Regulatoria de la OCDE en París y se especializa en temas de mejora regulatoria, integridad, buen gobierno y competitividad. Le doy la palabra a Jacobo. Gracias, José Luis. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación a Ethos y a todos los organizadores. Pues para contestar la pregunta, ¿qué le hace falta a México? Pues yo diría que lo primero que hay que tomar en cuenta es la voluntad política. Y esto lo hemos visto con la implementación, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, que tomó pues mucho más tiempo del que hubiéramos esperado y si nos vamos a ver también los sistemas estatales, pues de igual manera, ¿no? Tomó mucho más tiempo, algunos estados avanzando relativamente rápido, otros muy rezagados, y ahí pues precisamente se hace palpable la falta de voluntad política que debe de venir enraizada en un gran acuerdo nacional que reconozca los efectos perniciosos de la corrupción y que sea compartido por diferentes sectores, el sector privado, la academia, la sociedad civil, desde luego el sector público en sus diferentes poderes y ramas,
Y esto lo hemos visto en países, por ejemplo, como Singapur, ¿no? Donde a partir de un liderazgo fuerte se crea un gran acuerdo nacional y se ataca el problema, ¿no? ¿Qué más le hace falta a México? Bueno, yo creo que le hace falta también atacar el problema desde la raíz. Mencionaba Gustavo el tema electoral. A mí me preocupa de manera particular que este tema se haya dejado fuera, digamos, que no se aborde integralmente en la política nacional anticorrupción y que tampoco se esté abordando, en consecuencia, en las políticas estatales anticorrupción. Sabemos que pues ahí está el origen de todo, ¿no? Y que el marco legal para el financiamiento político desgraciadamente acaba en una simulación, y esto se ha documentado en diferentes estudios. Los invito a ver, por ejemplo, uno que realizó Luis Carlos Ugalde y Mario Pablo Casar, que se llama Dinero bajo la mesa, y ahí documentan pues muy claramente, ¿no? Donde hay mucho más dinero entrando a los procesos electorales del que se declara, ¿no? Y es interesante ver de dónde viene, a dónde va y qué compromisos genera, ¿no? Porque eventualmente después tiene repercusiones, por ejemplo, en la concesión de contratos públicos a las empresas o a las personas que pues canalizan ese recurso a las campañas electorales, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante que habría que atacar. El tercero pues serían fortalecer las capacidades institucionales, particularmente en los gobiernos locales, estatales y municipales, y generar modelos adecuados para ellos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista municipal, pues los sistemas anticorrupción son demasiado complejos, ¿no? para un orden municipal. Y los municipios son la primera ventanilla para el ciudadano, son donde el ciudadano recibe los servicios más directos, ¿no? Entonces tenemos que generar modelos adecuados para ellos, que estén acordes a sus capacidades, y que realmente puedan adoptar una estrategia anticorrupción a partir de un análisis de riesgos, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues tiene que haber incentivos correctos, ¿no? Consecuencias y sanciones de los actos de corrupción. Desgraciadamente, el índice de bateo, ahorita que está de moda el béisbol, de sanción de las faltas que se identifican, pues es muy bajo, ¿no? Y eso genera incentivos muy perversos, ¿no? Y bueno, algunas otras políticas, un servicio de carrera, crear estructuras para resolver dilemas éticos, desde luego el tema de protección de denunciantes, que quizá podremos abordar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Coincidimos ya con dos panelistas en el tema electoral y que es un gran pendiente México, gran parte de América Latina, y que es una falta como que muy, muy grave actual del sistema que no se ha abarcado de manera frontal. Y también algo muy importante, el fortalecimiento en gobiernos locales con otro esquema a nivel de municipios más simplificado, y a nivel estatal sí se podría tener sí se tiene y se está impulsando un sistema un poco más complejo que deberíamos estar presionando para que se siga implementando, porque por ahí también pasa mucho de lo que queremos atacar. Y ahora paso muchas gracias, Jacobo, ahora paso con Salomé Flores. Ella es oficial nacional de programas de la UNOC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha laborado en instituciones públicas federales como el INEGI y la Secretaría de la Función Pública, y en el ámbito internacional ha participado en diversos programas sobre seguridad pública, corrupción y gobernanza. Te doy la palabra, Salomé. Muchísimas gracias, José Luis, y muchas gracias a ti y a Dalia y a todo el equipo de Ethos por este interesante foro. Es muy estimulante poder compartir esta mesa con estos organismos, que sin duda tenemos pues bastante que contribuir a la discusión sobre qué hace falta en México para impulsar el combate a la corrupción. Yo creo que hablamos mucho de fortalecimiento institucional, hablamos mucho de la necesidad de homologar los esfuerzos a nivel nacional y a nivel subnacional, pero a nosotros nos parece que es fundamental establecer mecanismos que estimulen la participación de todos los sectores de la sociedad.
Tenemos pues un grupo de organizaciones de la sociedad civil que son muy activos, que hacen excelentes investigaciones, excelentes estudios, están en medios, pero nos parece que para que haya un combate a la corrupción mucho más amplio, tendríamos que habilitar a todas las personas a que fueran mucho más proactivos en este combate y en esta prevención de la corrupción. Creo que la manera de empezar, sin duda, puede ser a partir de la educación. Me parece que, bueno, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito llevamos algunos años, pocos, recientemente comenzamos a trabajar en programas de educación para la integridad y educación para la justicia. Tenemos una serie de materiales para educación primaria, secundaria y estudios superiores que, digamos, transmiten a los estudiantes no solo las teorías y los conceptos, sino también que estimulan el pensamiento crítico, el juego de roles, para que realmente se entienda qué es corrupción. Hablamos de corrupción todo el tiempo, leemos en el periódico escándalos de corrupción, no solo en México, en todo el mundo, pero ¿qué quiere decir exactamente la corrupción? ¿De qué conductas estamos hablando? ¿Dónde están los riesgos de la corrupción? Creo que la parte de educar a todas las personas permite habilitar que posteriormente, conforme vayan avanzando, no solo en el ámbito educativo, sino cuando se incorporen a la vida laboral, puedan realmente ser agentes de cambio y observar y denunciar. Entonces, ahí viene la segunda parte de mi respuesta. Me parece que es fundamental habilitar los mecanismos de denuncia y de protección a denunciantes. Creo que en México en particular estamos comenzando a trabajar en ese sentido. Nos parece que hay que cuidar el establecimiento de estos mecanismos, garantizar su anonimidad, garantizar su confidencialidad, porque solo así podemos realmente garantizar e invitar a que todas las personas sean proactivas y denuncien. Nos parece que el cuidado es importante en cuanto a no exigir demasiado de los denunciantes para que los mecanismos tengan la confianza de la sociedad. Deben de, pues, asegurar que solamente se van a recibir denuncias o preocupaciones, pero no necesariamente se va a poner en riesgo pues la integridad de las personas que se atreven a denunciar, ¿no? Se trata de promover la participación y generar confianza para que todos como sociedad puedan contribuir en este combate efectivo contra la corrupción. Y me queda un minuto, pero regresaría también a otro tema importante que es el análisis de riesgos de corrupción. Nos parece que en México no se ha trabajado tanto en ese sentido. Hay que hacer análisis de riesgos, saber en qué procesos, en qué puestos hay estas vulnerabilidades, generar planes de mitigación de riesgos y publicarlos para que toda la sociedad se entere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomé. Muy interesante. Tu primer punto es estructural, de largo plazo, y por eso a veces no está en una agenda política inmediata, y es cambiar un poco las actitudes a través de la educación. Pero es muy importante y no lo deberíamos dejar de lado porque es algo que ve frutos en 10 o más años. El segundo punto es muy importante y muy relevante también con tanta corrupción a un nivel de peligro y violencia tan grande como en México, que es lo de los denunciantes. Y también gracias por mencionar la necesidad de hacer un análisis de los riesgos de corrupción en procesos y en puestos clave, que es algo que deberíamos también impulsar desde la sociedad civil. Gracias, Salomé. Y ahora pasamos con Roberto de Michel, del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es secretario del Fondo de Transparencia del BID y dirige el clúster de transparencia e integridad de la División de Innovación para Servir al Ciudadano. Antes fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina y gerente de la Iniciativa Privada contra la Corrupción en la Fundación Poder Ciudadano. Es autor también de diversos libros en el tema del combate a la corrupción. Te doy la palabra, Roberto. Muchas gracias, por la invitación y un placer tener panelistas conocidos y de tan buen nivel que me precedieron. Voy a ver si encuentro la mitad del vaso que está llena. Y yo creo que México tiene un desafío particular que es común a otros países de nuestra región que tienen una estructura federal. Ese es el primer tema que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando uno tiene una estructura de este tipo, se presentan dificultades particulares, en general relacionadas con transferencias de recursos de gobierno federal a local,
en donde, como dijeron quienes me precedieron, cuando esos recursos llegan a nivel local se encuentran con capacidades institucionales no tan altas como las que existen en el gobierno central para asegurar que esos recursos se manejen de manera transparente. Primer punto. Segundo punto, Gustavo tiene toda la razón del mundo. No hay una teoría omnicomprensiva para enfrentar el problema de la corrupción. Pero esto no debe obstar a que en realidad hagamos un análisis lo más particularizado posible. Y les voy a dar solamente dos ejemplos que tienen que ver con los casos que se mencionaron. Es cierto que el tema de la impunidad es muy importante, pero también es cierto que los jueces solamente aplican sanciones a individuos y en algunos casos a firmas, ¿verdad? Entidades privadas. Pero ellos no modifican, por ejemplo, las políticas públicas que crearon las condiciones para que haya fraude y corrupción. Es una labor preventiva que corresponde al ámbito de la regulación. Y acá quiero dar 2 o 3 ejemplos que creo que pueden mostrar, a mí me acusan generalmente de ser optimista y acá empieza mi faceta más optimista. En primer lugar, México ha sido, creo que para toda nuestra región, la guía en materia de acceso a la información. Y el acceso a la información es la precondición para prácticamente cualquier política de control del uso de recursos públicos. La posibilidad de llevar esos niveles, incluso con políticas de transparencia focalizada, es decir, a nivel sectorial, es una oportunidad que creo que vale la pena explorar. La siguiente idea que se me ocurre es, un poco Gustavo y los antecesores la explicaron, pero dividir los problemas. El financiamiento irregular de la política no tiene que ver con la pequeña mordida que se cobra por un permiso de construcción o por un trámite. Y en eso, nuevamente, México también es un ejemplo. El trabajo que hace la CONAMER de simplificación administrativa y el uso de tecnología junto con los trámites, me parece que está alineada con estas ideas que Jacobo y Gustavo señalaban, de que eso va a reducir la interacción entre el funcionario público y las personas y reducir las oportunidades de corrupción. Salomé tiene un punto muy importante que nosotros también compartimos en el BID. Cuanta más información se le da a la sociedad, mejor. Y en particular, información que la sociedad pueda utilizar no solamente para denunciar, pero fundamentalmente para interactuar con el sector público de una manera más constructiva. Y eso abarca desde obtener una plaza en una escuela pública, una cama en un hospital, un permiso para habilitar un pequeño colmado o construir una obra pública. Y entonces, tener un esquema que nos permita comprender los riesgos que hay en esos distintos sectores, creo que nos puede ayudar a tener una política de prevención más efectiva. Porque cuando uno tiene corrupción sistémica, no estoy seguro que la justicia sea la mejor de las soluciones posibles. Es necesaria, condición necesaria, pero no suficiente. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por la visión de la taza medio llena, y nos llevamos también con orgullo desde México que sea el país una guía en acceso a la información con las reformas que ya tienen muchos años, ¿no? Y también algo muy importante que es, cuando hablamos de corrupción a veces usamos ese término más paraguas, corrupción, sin diferenciarla por los varios tipos de corrupción que hay y cómo muchas de ellas se atienden a través de la tecnología y la simplificación administrativa, donde México y algunos países de la región también han tenido muchos avances. Y lo último sobre la información. ¿De qué manera los organismos internacionales contribuyen a combatir la corrupción? Y empezamos con Gustavo. Perdona, José Luis, no te estamos escuchando. En los últimos 30 segundos creo que te perdimos. Ahora sí se escucha. Sí, perdón. Pasamos a la segunda ronda en la cual preguntamos de qué manera los organismos internacionales contribuyen a combatir la corrupción en los países de la región, con ejemplos. Y si empezamos con Gustavo. Perfecto. Bueno, yo creo que sobre todo pensando en el caso también de la CAF, hay como dos grandes vías, ¿no?, fundamentales para tratar de apoyar en esa lucha.
La primera, quizás la que uno piensa como más directa, que tiene que ver con las operaciones, con las cooperaciones y el diálogo que se tiene con los países. Y la segunda, más cercana a lo que yo hago en el banco, y quizás un poco más indirecta, que tiene también que ver con la generación de conocimiento. En el caso de esa como primera vía, por supuesto, digamos, de las operaciones y el trabajo más de campo que se hace, si se quiere, por supuesto que lo difícil es que este no es un problema al que se le puede como tirar dinero para arreglarlo, ¿no? Y allí yo creo que la apuesta ha sido precisamente tratar de contribuir en el desarrollo de algunos tipos de capacidades en los órganos de gobierno. Hay un esfuerzo creciente en CAF para ayudar en temas de gestión a través de inversiones, por ejemplo, para mejorar y digitalizar procesos, para adoptar estándares internacionales de datos abiertos, por ejemplo, en temas de contratación, y más ampliamente, ¿no? Iniciativas de gobierno abierto, incluso más allá de lo que es estrictamente anticorrupción, también fomentar el uso de datos en la gestión pública, ¿no? Que es algo que todavía no está muy internalizado en general en nuestras instituciones. Y también desde CAF hay, por ejemplo, una oferta de capacitación a funcionarios que van de temas desde la gestión de APPs, por ejemplo, hasta el uso de evaluaciones de impacto, que, como te digo, no todo esto tiene explícitamente un contenido anticorrupción, pero creo que la apuesta es a mejorar la calidad de la gestión, la manera en que se diseñan y se implementan políticas públicas, y que eso de alguna manera repercute sobre la integridad de nuestras organizaciones. Y la otra rama es más de conocimiento quizás, y allí, bueno, nuestro trabajo es un poco no solo crear, sino sistematizar la evidencia que existe, y así tratar un poquito de enriquecer el diálogo. Por ejemplo, como señalabas al principio del panel, nosotros producimos en el 2019 este reporte de políticas anticorrupción, que es de donde están saliendo un poquito las recomendaciones y las cosas estas de las que ahora te hablo. Pero bueno, finalmente creo que también es importante subrayar que creo que las organizaciones internacionales pueden y deben ser aliadas importantes como facilitadoras de cambio en toda esta dimensión, pero es difícil pensar que pueden ser propulsoras de cambio, ¿no? Más que nada porque generalmente los niveles de corrupción que uno observa en los países son manifestaciones de equilibrios políticos y sociales para los cuales salir a hacer ese cambio y empujar grandes reformas hace falta precisamente movimientos desde adentro, algo como a lo que señalaba Jacobo, en parte tiene que ver con el liderazgo político, con el incesante reclamo ciudadano, incluso cuando a veces las cosas parecen difíciles, ese reclamo tiene que ser constante. Y bueno, con un tema fundamental que tiene que ver con la contestabilidad política, ¿no? Dentro de los países. Muchas gracias, Gustavo. Al final, como que muy importante la información que ustedes generan, pero gran parte depende de ese equilibrio de poderes y político dentro de los países y qué tanto estamos preparados para hacer un cambio o no. Pero muchas gracias por contarnos de qué forma generan esa información. Y ahora pasamos con Jacobo con la misma pregunta. Gracias, José Luis. Pues mira, lo primero que hacemos desde la OCDE para ayudar a los países, a nuestros países miembros y asociados, pues es el generar estándares y convenciones sobre el tema. La OCDE ha generado más de 450 estándares, no todos relacionados con temas de integridad, pero tenemos uno específicamente, la recomendación del Consejo sobre Integridad Pública, y tenemos algunas otras que incorporan el tema de integridad y transparencia, por ejemplo, sobre contratación pública, sobre infraestructura, sobre colusión. Una recomendación, pues, es un documento de principios, ¿no? Que si bien no tiene una obligatoriedad, sí se espera que los países miembros que además acordaron esos principios, pues los sigan, ¿no? Y tenemos por otro lado convenciones, que esas sí tienen un estatus de obligatorias, notablemente pues la Convención contra el Cohecho
en transacciones comerciales internacionales, ¿no? Y existe todo un mecanismo de seguimiento de implementación de lo que contiene la convención y la importancia de esto, ¿no? Porque pensemos, hace no muchos años, quizá 15, 20 años, pues había estas empresas con departamentos específicamente dedicados a buscar contratos por medio de soborno, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de estándares cambian el paradigma, ¿no? Y llaman la atención internacional a temas que pues necesariamente necesitan reformarse, ¿no? Además, la OCDE pues es un foro para el intercambio de soluciones y buenas prácticas a problemas comunes y para la coordinación de las políticas de los países que trabajan por medio de más de 300 comités y grupos de trabajo, un grupo de trabajo específicamente sobre temas de integridad, pero de nuevo hay diferentes grupos que abordan este tema. Hoy, por ejemplo, se está reuniendo el grupo de trabajo de expertos en infraestructura y APPs, y bueno, pues estos temas siempre están ahí. Más de 140,000 delegados desfilan por estos comités y grupos de trabajo cada año. Además, apoyamos la reforma en nuestros países miembros y asociados, con más de 700 proyectos anuales y más de 500 publicaciones, y sobre todo, al igual que como decía Gustavo, pues hacemos una contribución importante en la generación de evidencia y datos para el análisis comparativo y para guiar a los países. Finalmente son los países quienes toman las decisiones, pero para ellos necesitan evidencia, necesitan datos, necesitan números, necesitan la experiencia de qué es lo que funciona, qué no funciona, y generamos publicaciones, como por ejemplo hay una que se llama Government at a Glance, ¿no? o el gobierno en perspectiva, que hace una comparación de cómo los diferentes países gestionan temas como, entre otros, la integridad, pero muchos otros, recursos humanos, presupuestales, etcétera, ¿no? Además, pues trabajamos fuertemente en fortalecer la gobernanza global. Participamos de grupos como el G20, el G7, la APEC, el Concierto de las Naciones Unidas, entre otros. Por ejemplo, en el G20, pues tenemos una participación en el grupo de trabajo anticorrupción y hemos generado ahí una serie de principios y estándares junto con los países que participan de este grupo. Y finalmente, pues, innovando y generando nuevos paradigmas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en el tema del crecimiento incluyente, donde precisamente pues el tema de combatir la corrupción y de la integridad pública es importante para que el crecimiento no se concentre y genere beneficios para el grueso de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. De hecho, que nosotros seguimos desde la sociedad civil, desde los think tanks en México y América Latina, muchas de las recomendaciones de sus organismos internacionales, y en la OCDE, gran parte de los documentos son muy útiles para nosotros, desde otros temas tradicionales de crecimiento económico de la OCDE hasta los temas de obesidad que han generado en los últimos años, y obviamente todos los relacionados con el combate a la corrupción y la integridad empresarial. Y ahora pasamos con Salomé, con la misma pregunta. Sí, muchas gracias, José Luis. Bueno, creo que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene un enfoque muy similar al de la OCDE. Creo que la manera en la que nosotros apoyamos a los países para combatir la corrupción tiene mucho que ver también con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien creo que lo que más podemos hacer los organismos es asegurar que la letra que está contenida, por ejemplo, en este caso en la convención, se aplique en la práctica, y creo que ahí es donde está la verdadera contribución. Ya tenemos un marco, ahora hay que apoyar a los países a implementar prácticas que estén en línea con los artículos y los capítulos de la convención. Creo que pues a través del mecanismo de examen de aplicación de la convención, en la que aplican los 186 países que han hasta ahora ratificado esta convención, estamos usando este mecanismo para ser más estratégicos en la asistencia técnica que damos desde los organismos internacionales.
Bueno, ustedes saben, este mecanismo es una revisión entre pares, donde 2 países asisten a un tercer país, hacen una evaluación de artículos específicos, y pues desde 2010 llevamos haciendo este mecanismo de revisión en todo el mundo. Hemos tenido 2 ciclos de revisión, y a través de ellos hemos podido identificar pues más de 1000 buenas prácticas que están documentadas en el sitio de internet de la oficina, pero más importante nos parece, hemos podido identificar más de 3000 solicitudes, necesidades de asistencia técnica muy específicas, y eso nos está permitiendo ser más estratégicos en cuanto a cómo focalizar pues esa asistencia técnica y normativa que se da, por ejemplo, desde la UNODC. Creo que identificar esas necesidades pues nos ayuda a generar tiros de precisión. No solo desde UNODC, creo que esta información pues está disponible para todo mundo, y creo que todos los organismos pues podemos beneficiarnos de usar esas necesidades identificadas. Algo que me parece también muy importante es que desde las organizaciones internacionales hace falta también como tener un frente común y no trabajar en silos, ¿no? Creo que tenemos más fuerza si llegamos a los países juntos, digamos, a poner temas en la agenda, a abogar por esas prioridades identificadas. Y en este sentido, pues creo que, como lo decía Jacobo y Gustavo anteriormente, tenemos un peso, ¿no? Tenemos un peso en empujar temas, en poner temas en la agenda, y también en tratar de que tengan continuidad. A veces lo que encontramos es que hay iniciativas, proyectos novedosos, y que desafortunadamente desaparecen cuando hay cambios de administración. Entonces creo que ahí hay un rol que los organismos internacionales pues pueden jugar de manera importante para pues avanzar y empujar temas que permanezcan. Y solo finalizo, también creo que en los organismos internacionales estamos teniendo pues digamos una coincidencia en que la corrupción es urgente de resolver en todo el mundo. El próximo año va a haber un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción, un UNGAS 2021 contra la corrupción, y pues va a ser muy importante ahí también esa participación, claro, de Naciones Unidas, pero de todos los organismos internacionales, y sobre todo acompañados de todos los sectores de la sociedad, no solo los países, los gobiernos, sino también la participación de la sociedad civil y del sector privado. Muchas gracias, Salomé, también por explicarnos cómo funciona esta revisión por pares en las convenciones para garantizar unas recomendaciones hasta más independientes, externas, y un proceso como que muy efectivo, y por resaltar la importancia también de coordinación entre organismos internacionales de desarrollo, que puede llevar a tener agendas más claras en muchos países en las políticas. Y ahora pasamos con Roberto. Muchas gracias. Me sumo a algunos de los ejemplos que han dado mis predecesores. Por ejemplo, el documento que Jacobo acaba de mencionar sobre Governance at a Glance, lo trabajamos junto con la OECD. La semana próxima la CAF viene al banco a presentar su estudio sobre corrupción. De aquí a 2 semanas yo voy a participar de la reunión de UNODC sobre Asset Recovery, sobre recuperación de activos de corrupción. En fin, creo que, volviendo al tema del optimismo, hemos mejorado muchísimo los organismos internacionales en cómo nos coordinamos. Punto 1. El BID, por ejemplo, trabaja en su amplio programa de transparencia e integridad, que es a partir del marco sectorial que aprobó el banco en febrero de este año, y que después lo voy a compartir a través de ustedes, José Luis, básicamente con la premisa de que justamente ayudamos a los países a alinear reformas institucionales que están enfocadas en los compromisos internacionales que ellos asumen. Y esos compromisos internacionales tienen un abanico que va desde tratados como el de Naciones Unidas, la Convención de Mérida justamente, la Convención de la OEA, también a sistemas de reglas que tienen características distintas, como las reglas de EITI, de gobernanza y transparencia en el sector extractivo, o las reglas de gobierno abierto. Nosotros creo que hemos a veces perdido de vista que en estos últimos 15, 20 años se ha presentado realmente un menú muy interesante que los países están buscando de cómo implementar, que es la clave que Salomé comenta, y ese es el desafío. El desafío es eficacia en la adopción de esas reglas para que haya un resultado. El segundo tema que es muy importante para el banco es no solamente centrarse en lo que en teoría de corrupción se llama el lado de la demanda, sino también el lado de la oferta. Trabajamos mucho con el sector privado,
para asegurarnos que también el sector privado incorpore prácticas de transparencia y de integridad, de manera tal que también se reduzcan las oportunidades para que ciertas prácticas irregulares se transmiten al sector público. Mencionaban, por ejemplo, ustedes algunos ejemplos recientes de escándalos en nuestra región vinculados con infraestructura y con temas relacionados con alianzas público-privadas. Y de hecho también producimos muchísima información de análisis de ese tipo de situaciones. A veces lo hacemos conjuntamente con varios de los que están aquí alrededor de la conversación. Por ejemplo, hicimos un análisis sobre el desarrollo de las reglas de beneficiario final, que son fundamentales para alinearlas con las reglas del GAFI de la OECD, pero también con las reglas de transparencia fiscal, y luego la OECD tomó el estudio del BID y lo transformó en su toolkit global de implementación. Y entonces tenemos una cantidad de ejemplos en el área de operaciones, de asistencia técnica y de conocimiento, que a veces lo hacemos por nuestra cuenta, a pedido de los países, o a veces lo hacemos en colaboración. Y por último, quería compartir, seguramente lo harás tú luego, José Luis, con un ejemplo muy práctico de cómo todo esto se aterriza en la vida real. Paraguay lanzó hace muy pocos meses una plataforma georreferenciada en donde todos pueden interactuar con el sector público y ver la totalidad de los gastos que se destinan al COVID-19. A través de esa plataforma se pueden ver los contratos, se trabajó junto con Open Contracting, entonces uno puede descargarse toda la información, puede hacer cualquier consulta, puede hacer una denuncia, puede hacer seguimiento de la denuncia, en fin, lo pueden usar académicos, periodistas, ciudadanos comunes, el propio gobierno lo usa posiblemente más que nadie, porque entonces tiene esa información a disposición. De nuevo, es tal vez la vieja receta, cuanta más información, mejor para la transparencia, y hoy en día, además, la tecnología nos presta una buena mano. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por los ejemplos muy claros de colaboración interinstitucional entre sus organismos. El ejemplo de Paraguay está muy interesante, nos gustaría verlo, y también vamos a compartir el documento que mencionaste en las redes con toda nuestra audiencia. Y yo ya tengo una pregunta de la audiencia que es muy importante, que está muy relacionada con lo que estamos haciendo, que es, normalmente, gran parte de los organismos internacionales que ustedes representan trabajan a nivel de gobierno federal o gobierno central, principalmente con secretarías, ministerios y organismos más nacionales. Pero, ¿qué han hecho? Y si tienen ejemplos de un trabajo más a nivel subnacional o local, y si nos pueden contar un poco más sobre eso. ¿En qué orden? ¿Quién? En el orden que quieran. Tal vez, si todos tienen ejemplos, podemos empezar en el orden del panel con Gustavo. Perfecto, sí. Bueno, en los últimos años ha empezado a aumentar quizás la importancia, incluso en la cartera de CAF, de los negocios también con los gobiernos, con las entidades, digamos, subnacionales. Y ahí estamos empezando también una agenda como correspondiente en básicamente llevar estos mismos temas a ese nivel. Ahora mismo, de hecho, una cosa que estamos tratando de empujar es, hay algunos ejemplos interesantes de estudios, digamos, de capacidades y de recolección de evidencia sobre las capacidades subnacionales, con por ejemplo, el Bureaucracy Lab del Banco Mundial, y digamos, de los esfuerzos que nos gustaría ahora empujar es precisamente hacer algo así a nivel subnacional en países de América Latina, precisamente porque, digamos, es un nivel al que creo que incluso el mero diagnóstico de cómo estamos, pero de una manera sistemática, puede ser muy provechoso. Gracias, Gustavo. No sé si Jacobo, Salomé, Roberto. Jacobo. Gracias, José Luis. Pues efectivamente, desde la OCDE tenemos una agenda muy amplia de trabajo con los gobiernos locales. De entrada estamos trabajando en un modelo de integridad para gobiernos subnacionales que esperamos pronto presentar. Esto es, digamos, el sentido amplio, no particular para algún país. Pero aquí en México, por ejemplo, pues hemos sí hecho el análisis 360, el análisis integral de las políticas de integridad
de diferentes estados y emitido recomendaciones, como son para Coahuila, para Nuevo León, para la misma Ciudad de México, y actualmente lo estamos haciendo para el Estado de México, y en temas enfocados en contratación pública, pero donde abordamos también la integridad y la transparencia de las contrataciones. Lo hemos trabajado también con Sonora y con el Estado de Nuevo León, y pues todo este conocimiento es público. Ustedes entran a nuestra página de internet y buscan Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, ISTESON, que fue el instituto que realizamos en Sonora, lo ponen en el buscador, ahí les va a salir, y ahí están todo el trabajo, todo el diagnóstico, recomendaciones que emitimos, y en algunos casos acompañamos estos ejercicios con un seguimiento. Gracias, Jacobo. Salomé. Sí, muchas gracias. Bueno, en UNODC justamente con la intención de avanzar en estas acciones a nivel subnacional, estamos a punto de comenzar a replicar este mecanismo de examen de implementación de la convención que se hace de manera global, y lo vamos a comenzar a realizar entre las entidades federativas del país. Estamos invitando a las 32 entidades a participar en esta revisión entre pares. Estamos, bueno, ya vamos muy avanzados con identificando varios actores que van a participar tanto a nivel nacional como sus homólogos a nivel estatal. En esta ocasión vamos a revisar 3 artículos de la convención: contrataciones públicas y gestión de la hacienda pública, información pública y protección a denunciantes. Y ahí pues tenemos ya la participación de las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción, de los órganos fiscalizadores. Estamos finalizando pues esa colaboración con todas las contralorías y los gobiernos estatales, pero efectivamente va a ser esa primera oportunidad de tener un diagnóstico de estos 3 capítulos que nos permita sistematizar la información y entender cómo están las capacidades de las entidades federativas en cuanto a estos 3 artículos. Y bueno, estamos por lanzarlo, probablemente hagamos el sorteo de selección en noviembre, y la idea es en los próximos 2 años llevar a cabo esta revisión entre pares en todo el país. Muchas gracias, Salomé. Y ahora con Roberto. Muchas gracias. 3 o 4 ejemplos rápidamente. Estamos trabajando con la Auditoría Superior de la Federación de México para ayudarles en su capacidad tecnológica para hacer seguimiento de la ejecución de gasto a nivel local. En México también trabajamos con CONAMER, con pilotos sobre simplificación de trámites a nivel municipal y a nivel estatal. En Brasil estamos por aprobar una operación paraguas con el gobierno federal, pero es para utilizar a nivel de los estados. Y son reformas a medida de los estados para el uso de la tecnología para mejorar la gestión general del gobierno local. Entonces, una regla federal o un enfoque federal, pero de aplicación local. En Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, estamos apoyando las mesas de diálogos entre sector público y privado para incrementar niveles de confianza en la formulación de políticas públicas. Entonces, la respuesta es sí, en efecto, por diseño nuestras instituciones tienen como primer puerta de entrada los gobiernos centrales o los gobiernos nacionales, pero tenemos una amplia gama de intervenciones a nivel local, porque es muy importante, como se decía en la primera ronda de preguntas, la mayor parte de los recursos, la mayor parte del gasto se ejecuta de manera local. Y hay que llegar a esos niveles para asegurar que la política pública sea de calidad, que las instituciones estén fortalecidas y que los recursos lleguen donde finalmente tienen que llegar. Gracias. Muchas gracias por los ejemplos a todos los panelistas tan concretos sobre el trabajo subnacional. De hecho, que si uno cerraba los ojos en los 90s y los abría en el 2020 con respecto a trabajo federal o nacional y subnacional de los organismos internacionales, se hubiese sorprendido muchísimo, ¿no? Y estos son ejemplos como que muy claros del trabajo directo. Tenemos otra pregunta muy interesante que tiene que ver con, y tal vez un minuto para cada panelista, pero tiene que ver con, hay estudios difundidos relativos a los mecanismos
de ingreso y permanencia en el sector público en México y la comparación con otros países. Y tal vez yo lo simplificaría hay recomendaciones concretas en cómo impulsar una mejor ley de servicio público en América Latina y en México en particular. Y tal vez empecemos con Gustavo. Sí, perfecto. Más allá, digamos, de la ley y del diseño específico de una ley, hay muchos estudios, digamos, que empiezan a ver precisamente cómo distintas variables pueden afectar la capacidad de atraer talento a los gobiernos, bueno, a la función pública en general, y que tienen que ver tanto con, digamos, con el uso por supuesto, de las variables de remuneración y la atracción, digamos, de acuerdo al salario, pero también con la promoción de un poco de lo que es el sentido de la ambición en el sector público y apelar también a las motivaciones intrínsecas de las personas. Y en ese sentido, digamos, estos son quizás como, por supuesto, como dos objetivos, y la manera de operacionalizarlos tiene que ver con, bueno, disponer mecanismos de entrada que sean fundamentalmente meritocráticos y donde, digamos, el estándar ideal que tiene que ver con el uso de exámenes para entrar a la función, que sean exámenes estandarizados y que realmente sean amplios en su promoción, en su llegada a los interesados. Pero ahora, bueno, no tengo mucho más tiempo, podríamos profundizar luego, pero le dejo el espacio a los compañeros. Gracias, Gustavo. Pasamos con Jacobo. Gracias, José Luis. Sí existen esos estudios. Nosotros, si mal no recuerdo, fue por ahí de 2013-2012 que publicamos una revisión de gobernanza pública de México, donde uno de los temas es precisamente el servicio profesional de carrera, y pues hacemos ahí una serie de recomendaciones atendiendo a las vulnerabilidades que encontramos. También en Government at a Glance se hace una revisión comparativa de las políticas de recursos humanos. Esto es importantísimo, porque siempre una recomendación es incorporar la integridad como principio rector de los procesos de recursos humanos. Todos, ingreso, desarrollo e incluso salida. Como saben, pues ha habido una discusión muy intensa sobre este tema de los periodos de enfriamiento o cool-off periods, ¿no? De qué pasa cuando un funcionario sale del servicio público y entra al servicio privado o viceversa, ¿no? Y cómo evitar que se presenten conflictos de interés, ¿no? Entonces, todo esto tiene que preverse desde las políticas de recursos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Pasamos con Salomé. Gracias. Bueno, creo que no hay mucho que agregar a lo que ya dijeron Gustavo y Jacobo. Nos parece que se tienen que llevar a cabo procesos que garanticen la meritocracia, la efectividad y la eficiencia del servicio público de carrera. Coincidimos con que es un proceso integral, y la parte de desarrollo, bueno, de reclutamiento, retención, capacitación y, como decía, incluso la parte de retiro. Pero hay algo, pues bueno, que me parece fundamental, es evitar las excepciones en los servidores públicos. Es decir, los servicios profesionales de carrera tendrían que ser integrales y no solamente aplicar a una parte de la burocracia, sino también ser pues homólogos incluso, por ejemplo, a las fuerzas del orden, ¿no? A los sectores de seguridad pública. En fin, hace falta como esa homologación. En UNODC no hemos generado un estudio de eso, pero sin duda es parte de las recomendaciones que hay en la Convención de Mérida, la UNCAC. Muchas gracias, Salomé. Y pasamos con Roberto. Solamente para agregar un par de ejemplos a lo que se comentó previamente. En el caso de Paraguay, estamos trabajando en un enfoque tal como lo sugiere Jacobo. Por un lado, estamos ayudando con la ley de servicio civil y simultáneamente asistiendo con la ley de integridad pública, porque esto es un punto muy importante. Estas dos leyes o estas dos regulaciones son primas hermanas. Tienen que ser totalmente consistentes, totalmente coherentes para evitar luego, cuando van variando los regímenes de empleo, que haya, como dice Salomé, excepciones o categorías especiales. Primer punto. Segundo punto, estamos ayudando a varios países de la región a actualizar sus sistemas de declaraciones patrimoniales.
que son claves para el tema de conflictos de interés, para prevenir conflictos de interés y también enriquecimiento ilícito. Este es el caso de México, por ejemplo, pero en Honduras en este momento estamos ayudando al Tribunal Superior de Cuentas a dejar su sistema de declaración física y pasar a un sistema totalmente digital. Lo mismo estamos haciendo en otros países de la región que ya tienen sistemas digitales, pero los estamos actualizando o mejorando para que se puedan cruzar datos. En fin, este es un punto bien importante que tiene que ver con, como decíamos al principio, tener una visión lo más sistémica posible de cómo el sector público opera en este aspecto, pero luego estar seguros que podemos identificar las reformas específicas y cómo éstas se complementan entre sí. Porque el capital político que se requiere para muchas de estas reformas es alto y no se consigue todos los días. Entonces hay que ser también muy estratégico para entender la economía política de cómo se producen estas reformas, ser muy contextual y tratar de no generar demandas que luego los propios gobiernos no van a poder cumplir. O sea, ahí hay un trabajo muy de sintonía fina y muy contextual país por país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. De hecho, que me quedo con gran parte de lo que han dicho y tal vez lo resumo, que al final sí hay muchas lecciones internacionales que tenemos que tomar en cuenta, adaptarlas a los países y cuando estamos hablando de gobiernos subnacionales a cada realidad y cada economía política. Cuando Roberto habla de la economía política de un país, al final es para grandes reformas, pero cuando hablamos de federaciones y de decenas de gobiernos subnacionales que tienen economías políticas distintas, la labor se hace mucho más abrumadora, pero por eso también creo que es importante que tengamos esta conversación entre todos para compartir qué es lo que ha funcionado en otros países, qué es lo que puede funcionar en México, en el resto de América Latina, y ya tenemos muchos sospechosos comunes, han salido como 5 o 4 grandes temas que van desde gobiernos subnacionales, simplificación de trámites, corrupción en procesos electorales, que son preocupaciones de todos ustedes, de servicios profesionales de carrera, sin duda, y que también determinan la agenda de lo que tenemos pendiente para impulsar nosotros desde la sociedad civil en los siguientes años en México a nivel federal y a nivel subnacional, y espero que también en el resto de América Latina. Yo les agradezco muchísimo, Gustavo, Jacobo, Salomé, Roberto, por compartir su conocimiento con nosotros. Esperemos tenerlos pronto en otra conversación el año que viene, tal vez un poco más reflexiva sobre cómo hemos avanzado, y ojalá que tengamos la taza medio llena y decir si hemos avanzado en muchas cosas, sea a nivel nacional o subnacional, pero estoy seguro que los conocimientos que hemos aprendido de ustedes en esta sesión son muy importantes para eso. Gracias a los 4 y a toda la audiencia. Los dejamos con la siguiente sesión. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y muchas gracias a todos los panelistas. Un gusto. Gracias, Igualmente. hasta Un luego. abrazo. Cuídense.